Sí, Francisco, sí, sí. Sí, ok. Entonces, Digo, Daniel, perdón. no, no se preocupe. Eh, Muy bien. Empezamos a transmitir ya 15 segundos. Mejor no anime. Muy bien, estamos al aire. Oye, muy buenas tardes a todos nuestros combatientes. El día de hoy, en nuestra sección de mitos y en nuestro podcast número 2, tengo el gusto de compartir micrófono con mi compañero Daniel Santiago y también nos acompaña la doctora Clementina Banco de las Investigaciones de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Bienvenida, doctora. Hola, muy buenas tardes, Francisco, y a Daniel, muy buenas tardes y gracias por la invitación. Qué placer estar con ustedes. Gracias, doctor. El placer es todo nuestro. Y pues el día de hoy, y pues el día de hoy vamos a empezar nuestra serie de mitos con uno de los temas polémicos dentro de la historiografía, que es el tema de la conquista. Y esa la conquista está rodeada de muchos de mitos, y me gustaría empezar a preguntar a la doctora, un mito que tenemos muy común es en México, tal y como lo conocemos hoy en día, ya existía antes de la llegada de los españoles. Entonces, sí, entonces, eso es cierto, es falso, o, o cómo está el asunto, doctora. Ok, a ver, Francisco, yo lo escuché el otro día, creo que fue en esta semana, el primer podcast que ustedes abrieron este ciclo maravilloso que decían, y con mucha razón, ¿no? O sea que la referencia que se hace en México, de ese México del siglo XVI, no es de la actual República Mexicana, ¿no? Esto es una falacia, es una mentira, ¿no? O sea, pero no sé si plantearlo como una mentira, es un error, para ser un poco más precisa. O sea, cuando se habla de la conquista de México, se está haciendo referencia a la conquista del Altiplano Central y particularmente de México Tenochtitlan, ¿no? O sea, esto que después ha pasado y se ha malinterpretado por algunos autores, no ya para el siglo, por supuesto, XXI, como para entender o involucrar a toda la República Mexicana. La República Mexicana nace como tal, y todos lo sabemos, en el siglo XIX, vaya si lo sabemos por todos los conflictos que hubo para convertirse como tal en una república. Entonces, si esta sería como para entrar, para romper el hielo, o sea, estamos ante un problema hasta nominal, ¿no? ¿Qué se entiende cuando estamos hablando de la conquista de México? Y el segundo punto, que me parece que es interesante, que estuvimos con ustedes también platicando, y que me parece totalmente seductor, quiero decirlo, es cómo nos llama la atención, cómo nos interesa a todas las sociedades, el fenómeno del mito, ¿no? Cómo los mitos nos atraen generalmente. Y particularmente, que es el caso que ustedes me convocaron para esta tarde estar con ustedes, los mitos sobre la conquista de México, ¿no? Me parece que esto es algo interesante para pensar, para hacer un ejercicio de qué significa cuando estamos ante este tipo de fenómenos. Correcto, doctora. Eh, Ay, doctora. Siguiendo con esa línea de pensamiento, me gustaría que nos hablara cuáles son las medidas o mejor dicho, el trabajo que están realizando ustedes como investigadores para hacer un análisis crítico de esos mitos, de las crónicas, mejor dicho, y poner en tela de juicio esos mitos que se
se transportan hasta la historiografía oficial, ¿no? De manera que a pesar de que son mitos, llegan hasta la historia escolar y la historia oficial. Por favor, platíquenos un poco sobre esta experiencia como historiadora crítica de estas crónicas. Sí, gracias Daniel, muchísimas gracias Daniel. Sí, lo primero digamos que, que me gustaría compartir con ustedes, y por eso hablo del fenómeno del mito, es que lo que tenemos evidentemente a partir de las nuevas formulaciones, las nuevas posturas teóricas y metodológicas en torno al abordaje de las crónicas y puntualmente de las crónicas de la conquista, es que mucho de lo que se narra en estas crónicas ha sido abordado en diferentes temporalidades de manera acrítica, es decir, ver o entender los sucesos y las narraciones que en estos corpus documentales se encuentran como verdades absolutas, ¿no? Y lo digo esto con mucho cuidado. Digo, porque las verdades absolutas no existen, ¿no? Esto hay que plantearlo, y más sobre todo desde la historia. Lo que hacemos los historiadores es dar aproximaciones, tratar de explicar diferentes sucesos. Pero lo encantador, digo, y lo digo paradójicamente, lo encantador de esta cuestión es que el mito de la conquista, como bien lo planteaba vos, Daniel, o los mitos de la conquista se han convertido a lo largo del tiempo y sobre todo a partir de la tradición de una historiografía clásica. Estoy pensando en la figura de William Prescott, de sus ediciones, y de Lucas Alamán, ¿sí? En torno, bueno, en 1844, en 1843, ambos, y sobre todo la figura de William Prescott, un gran admirador de la historia de la conquista de México y de la conquista del Perú, que van a construir una narración elocuente sobre este fenómeno. Ellos, digamos, podríamos decir que convierten a muchos de estos mitos en una historia, ¿no? En historia. Pero acá tenemos grandes problemas para pensar. Primero, cuál es la noción de historia en el siglo XIX, en el XX y en el XXI. Y por eso yo quería pensar que recordemos, nada más ni nada menos, que la historia, ¿sí? Junto con la memoria, lo que se hace es recrear y pasar a la posteridad usos, costumbres y propios elementos, como es la memoria, que es precisamente la memoria la que permite la elaboración de una historia oficial. Digamos, esto que estoy diciendo, espero ser clara, espero no ser confusa, no es cualquier cosa, porque es el uso de la historia, el uso como una herramienta, ¿no? Una herramienta de construcción de algo que nos hace pertenecer. Recordemos que la historia es una de las características que se necesita para la constitución de un Estado-nación, y sin lugar a dudas, la historia es protagónica en esto. Y digo, a mí me parece sumamente interesante que las historias de la conquista, donde tenemos 5 crónicas, realmente crónicas, o también crónicas, estoy poniéndole una etiqueta muy amplia a diferentes formas de narrar. Tenemos por un lado lo que son las cartas, ¿sí? De Cortés, tenemos por ejemplo lo que es la obra de Bernal Díaz del Castillo, la historia verdadera, que hace un ratito Francisco remitía, la historia verdadera de la conquista, ¿no? Que es tan particular. Bernal Díaz desde Guatemala está un poco contestando o dando luz su propia versión de la conquista como uno de los protagonistas también. Y, digamos, en torno a la carta de Cortés, precisamente la segunda carta de Cortés, en la que más es conocida por todos nosotros por la narración a que deviene, pero también tenemos a Francisco de Aguilar, ¿sí? Que no es cualquier cosa, y a Bernardino Vázquez de Tapia, ¿no? Que también son importantes, pero lo que tendríamos aquí, y Andrés de Tapia puntualmente, lo que tendríamos aquí son corpus documentales de méritos y servicios. ¿Qué son méritos y servicios? Este tipo de formato tiene que ver cómo los conquistadores se dirigían al rey, a la corona española,
indudablemente para ensalzar su propia figura y, como lo dice el propio título, méritos y servicios, para mostrar la importancia, el protagonismo, el esfuerzo que hicieron en torno a la conquista en nombre del rey y de la corte, y así conseguir y así obtener méritos y servicios, es decir, beneficios para él y su familia. Entonces, esto me parece que también es importante porque estamos con narrativas donde se ensalzan las figuras de ellos, donde se enaltecen sus propias figuras como figuras heroicas, ¿sí? Como los grandes protagonistas de la conquista, y, y esto me parece que es un trabajo que es, hace varias décadas está llevando a cabo y que nos permite ser críticos en torno a la repetición casi lineal de estas narrativas que se habían hecho en el siglo XIX, que se habían dado, iniciadas en el siglo XX, y que ahora, bueno, ahora hace muchas décadas, y no puedo dejar pasar, hay muchísimos investigadores aquí en México que siempre han tenido una postura crítica, que han asomado pequeños destellos, ¿no? De qué es lo que estábamos hablando cuando estábamos hablando. Me viene a la mente nada más ni menos que la figura de José Luis Martínez, ¿no? En torno a todo su trabajo de Cortés y todos los documentos que trabajó, sin lugar a dudas, uno de los grandes intelectuales mexicanos. Digamos, no quiero dejar pasar la figura de José Luis Martínez porque es una figura muy emblemática para nosotros y para la gente que trabajamos esta temática. Y en los últimos años se han sumado desde diferentes instituciones, diferentes vertientes nacionales e internacionales, también diferentes interpretaciones, desde interpretaciones que siguen proveniendo desde una lectura clásica, o lo que podríamos hablar desde una historiografía de tradición clásica, pero también lecturas muy críticas, haciendo la crítica desde el colonialismo, es decir, desde la teoría del colonialismo, donde estamos ante vertientes importantes, críticos hacia la figura de los conquistadores. Esto me parece también sumamente interesante y muy rico. Y también tenemos vertientes donde la crónica es para muchos de nosotros, yo no soy la primera ni la única en nuestro país que trabaja crónica de estas características, más mi especialidad es trabajar con crónica de tradición indígena, trabajo, digamos, me topo con los de la conquista porque necesariamente es parte del proceso en el cual a mí me toca abordar, pero me parece que estamos ante una narración en estos corpus documental exquisitos. Espero, no, estoy haciendo tal vez muy larga la respuesta porque las preguntas no son simples de contestar, no hay sí, ni no, ni hay blancos ni negros, hay muchos matices y hay muchos grises, como la historia y la vida misma. Y yo pensaba cuando hablábamos en torno a la importancia de los mitos, como dentro de la narrativa de la conquista, como que estamos todo el tiempo topándonos con mitos. Mitos, aparte, tienen una función y cumplen una función. Yo a esto lo entiendo que esa función tiene que ver con la cohesión, cómo se está justificando la narrativa de uno de los cronistas que puede estar narrando, o puede ser pasado, ¿no?, como parte de un conocimiento o de un bagaje popular. No lo estoy ni pensando popular respectivamente, no para nada, sino estas ideas que quedan como en el aire, pero que pasan a ser parte de una tradición historiográfica. ¿Cómo puede ser que, Daniela, vos me decías, y hablamos hace un ratito, sobre todo la figura de Pedro de Alvarado y la Noche Triste y los eventos de la Noche Triste? Y esto es bastante curioso, ¿no? Porque cuando uno se pone a ver y a comparar este episodio en las cinco, vuelvo a decir, cinco o seis corpus documentales que tenemos, ahí tenemos diferentes versiones. De una noche que yo la he llamado, no la llamo la noche triste, sino puntualmente desde mi propia postura, como la noche de la calamidad. Le digo, la noche de la calamidad por todos los descalabros y todos los sucesos que ocurrieron. Pero creo que tenemos mucho para hablar, sobre todo cómo ha jugado esto en el qué hacer
y sobre todo para pensar que desde el año pasado estamos llevando a cabo conmemoraciones que yo la otra vez lo comentaba con un evento que se lleva a cabo en Tepeaca, también a través de lo virtual, como estamos trabajando todos nosotros, y que nos permite acercarnos. Y esto es curioso, estamos llevando conmemoraciones que conmemorar también hay que reflexionar qué implica la conmemoración de los 500 años de los sucesos que ocurrieron. Si nos vamos a quedar meramente en una repetición de los hechos cual fáctico, ¿no? Es decir, ahí repetimos la entrada a Tenochtitlan, la matanza de Templo Mayor, la fiesta de Tosca, la noche triste, la batalla de Otumba, ahora estamos viendo la batalla de Tepeaca. ¿Nos quedamos meramente con esos fragmentos? O, bueno, mi propuesta es, ¿por qué no pensamos un poco más qué es lo que nos estamos enfrentando, qué es lo que estamos conmemorando para pensarnos en nuestro presente como mexicanos de hoy y hacia dónde queremos ir, ¿no? O sea, sino como qué nos estaríamos diferenciando de los historiadores o de los ciudadanos de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Si nos quedamos meramente en repetir las fechas y en los acontecimientos y buscar como hay, este dice más la verdad que el otro, o este no, o este está mintiendo, y hasta entramos en el debate casi de Bernal, ¿no? Es decir, si Pedro de Alvarado hizo el salto o no hizo el salto, ¿no? O sea, ¿vale la pena hacer eso? Yo creo que no. Mi propuesta es que no. Gracias, doctora. Usted nos comenta que se especializa en crónicas indígenas. Usted nos comenta que se especializa en las crónicas indígenas. Entonces, me gustaría que nos hablara si, al igual que en las crónicas españolas, también en las crónicas indígenas encontramos algún tipo de mitos. Ajá, sí, claro. O sea, a ver, para ser un poco más, digamos, como cuidadoso, porque si no, pues se puede malinterpretar. Yo trabajo con crónicas novohispanas de tradición indígena. Es decir, son producidas en el periodo novohispano, aunque por indígenas. O sea, esto no quita, digamos, la importancia y la narración de los indígenas, pero el registro que tenemos de esos indígenas, a veces anónimos, a veces con nombre y apellido, como es el caso de Alvarado Tesosomo, como es el caso de Chimalpán, como es el caso de Alba Iztlizóchitl, no solamente firman sus crónicas, sino que el formato que llevan a cabo es un formato europeo. Este es el caso de estos tres. Pero tenemos también el caso para pensar de las obras de Sahagún, para pensar en los anales de Tlatelolco, para pensar el lienzo de Tlaxcala, donde ahí también tenemos narraciones sobre la conquista, pero yo no sé si pensarlo o, digamos, tan taxativamente como tener la versión indígena. ¿Por qué digo esto? Porque entraríamos acá en un problema que creo que es mucho mayor, es pensar la conquista en términos de binomios, es decir, pensar entre conquistadores y conquistados, que digo, no estoy diciendo que no, pero digo, dentro de los conquistadores y los conquistados tenemos diferentes matices, tenemos diferentes grupos que componen estos conquistadores. No es lo mismo Cortés que un Bernal, no es lo mismo que, vuelvo a decir, que un Francisco de Aguilar. O sea, cada uno de ellos tiene su propia personalidad y su propia historia y su propio lugar de origen, ¿no? Recordemos que cuando hablamos de la hueste de Cortés, no solamente vienen ibéricos, sino también vienen negros, ¿sí? Sino también vienen, bueno, vienen religiosos, ¿sí? Vienen una serie de hombres de diferentes latitudes europeas. Esto también nos hace pensar, ¿no? Hoy lo que llamaríamos provenientes de Italia, ¿no? Pero lo que pasa, recuerden que la unificación italiana se produce en el siglo XIX, ¿no? Entonces, hablar de Italia o de italianos en el siglo XVI es un poco como anacrónico. Pero es decir, la hueste es muy diversa. Y pasa lo mismo también con los conquistados. O sea, cuando estamos hablando quiénes son los tenochcas, quiénes son los tlatelolcas, quiénes son los acolhuas, los
Kulwas, o sea, tan solo para hablar del altiplano central, digamos, otro ejemplo concreto lo podríamos pensar en la península de Yucatán, donde tenemos también diferentes grupos, ¿sí?, del área, ¿no?, que algunos comparten la lengua, sí, una familia lingüística común, pero no todos responden a un mismo orden. Entonces, esto también es interesante para pensar, estamos ante una gran diversidad de voces y de gente que está involucrada en este proceso con diferentes intereses. Salud. Creo que estornudó, salud, con diferentes intereses. Esto me parece que es una buena punta como para empezar a incursionar y que se ha incursionado. Es decir, romper este esquema, que era un poco lo que les decía, entre buenos y malos, conquistadores y conquistados, porque no nos lleva a ninguna parte, ¿no? Sino que me parece a mí, ¿no?, que es más interesante pensar en este proceso. El proceso de la conquista es un proceso donde es mucho más que 1519, 1521, cae Tenochtitlan, no, se instala, o sea, no, esto es simplificar un proceso muchísimo más complejo, donde intervienen diferentes actores, donde digamos, diferentes partes, sino cómo podemos entender, y ahí hay algo interesantísimo cuando entra Cortés a Tenochtitlan por una de las calzadas, que no solo lo está recibiendo Moctezuma Xocoyotzin, sino una serie de señores, y posiblemente estaba Cuitláhuac, que en ese momento era señor Huaytlatoani de Iztapalapa, en la comitiva. O sea, es un grupo de pipiltin, que podemos traducir como nobles, para ser para todos entendibles y ser claros, o sea, que están acompañando la figura del Huaytlatoani, y que ese Huaytlatoani no es un rey, como también aparece en los corpus documentales. El Huaytlatoani implica muchísimo más que ser un rey. Este concepto también ha sido discutido y cada vez entramos más de lleno a tratar de acercarnos a este mundo complejo mesoamericano del posclásico tardío. Digo, me parece que tenemos muchísimos elementos que nos ayudan a repensar. Estaba pensando también sobre toda la discusión que la otra vez estaba mirando y que se ha realzado muchísimo sobre la muerte de Moctezuma Xocoyotzin, sobre todo que hace unas semanas, creo que todos estamos, ya es público, que lo que hoy es, bueno, un lugar, no quiero hacer la publicidad, importante de referencia en la Ciudad de México, enfrente de Catedral, se han hallado los restos, ¿sí?, el hallazgo de los restos del Palacio de Ayayaca, donde posiblemente estuvo, según las crónicas, Moctezuma, ¿no? Ahí, ¿y quién mató a Moctezuma? Xocoyotzin, ¿no? Fue asesinado por su propia gente, fue asesinado por Cortés o algunos otros español o parte subhueste. Acá también tenemos como enigmas, que no queda claro qué sucedió. Lo que sabemos que sucedió es que murió, y que eso provocó, o fue otra de las piedritas que provocaron una serie de inestabilidades en Tenochtitlan ante estos extranjeros que se instalaron en la ciudad, primero como invitados y después con otro tipo de ambiciones mucho más claras. Digo, no es que las ambiciones no las tenían, sino que fueron como mucho más claras y mucho más evidentes. Y después esta salida, digamos, también de Cortés, cuando uno lee a Cortés, Hernán Cortés, y me gustó que el otro día un colega decía Hernán o Hernando o Fernando Cortés, ¿no? En torno a los nombres también es interesante ver en el siglo XVI cómo aparece registrado, cómo Cortés parece que siempre está como anticipando los sucesos, y no es que está anticipando los sucesos, es que lo escribe después de los sucesos, después de lo que sucede. Entonces es interesante cómo él también se configura como un héroe de esta conquista, ¿no? Él mismo se está construyendo, vuelvo a decir, porque hay que pensar hacia quién está dirigida sus cartas. Es hacia el rey. Él necesita buscar una justificación, él se está justificando, entonces ¿cómo se tiene que recrear? Digo, si se dan cuenta, acá estamos ante grandes problemas porque creo que la propia característica humana es que siempre necesitamos certezas, ¿o no? ¿A poco no? Siempre necesitamos como
como una certeza, así como para sentirnos, ok, y parece como que a veces, digamos, de manera provocadora lo digo, como que, y si la conquista no inició en 1519, inició antes o inició después, ¿cambian las cosas? No, no cambian las cosas, pero parece que las fechas también nos han enseñado que nos dan como esta cuestión para agarrarnos y sentirnos seguros. Y creo que hay que soltarnos un poco más. Las fechas, ¿sí? Son consensos, ¿no? Lo que no es un consenso y que aparte no nos reemplaza a nosotros como humanos es reflexionar sobre los hechos que se están narrando y leer, entre líneas, o sea, ¿qué se calla? ¿Cuáles son los silencios? ¿O por qué dicen lo que dicen? ¿No? ¿Por qué están hablando de esto y está poniendo más detalle en esto? Ejemplo concreto, La Noche Triste, que me hablaban ustedes. ¿Por qué Cortés calla? ¿De dónde salió el nombre de La Noche Triste? Si ninguno de ellos habla de La Noche Triste. Porque, en el caso, digamos, ahí voy, porque yo sé que por ahí a alguien le puede llegar a interesar, en Bernal, en el capítulo 128 de Bernal, digamos, por si a alguien le interesa, algo que a mí no me gusta hacer, pero para decir, a ver, chéquenlo, no se habla de La Noche Triste, hablan de tristeza, de que Cortés está triste, o sea, que sobre todo que está triste, pero no de La Noche Triste. Primero que hace una referencia de La Noche Triste es nada más ni nada menos que Francisco López de Gómara, que nunca conoció estos territorios. Entonces esto es curioso, ¿no? Y cómo se ha pasado y se construyó La Noche Triste, por eso yo les proponía o propongo pensar en La Noche de la Calamidad. La Noche de la Calamidad, no por entrando en si es noche alegre o noche triste, no me gusta entrar en esta polémica, sino la noche la noche de la calamidad, porque la narración que tenemos es de una calamidad. No sé si estoy siendo clara, chicos, o sea, no estoy juzgando quiénes son buenos y malos, porque en la historia no juzgamos quiénes son buenos y malos, sino que digo que la narración es una narración de una calamidad. Después de narraciones de éxito, éxito en Zempoala, éxito en Tepeaca, en Tlaxcala, éxito en Tepeaca, éxito en Cholula, éxito en ingreso a Tenochtitlan. Sin embargo, acá tenemos un corte, ¿no? Un corte que es una narrativa, por eso digo, la narración de una calamidad. Y precisamente, doctora, a mí me llama mucho la atención en una frase cuyo nombre no voy a decir para que no tenga consecuencias este acto. Decían muy interesante. No hay que dar nombre. Francisco, yo quiero que te titules, por favor. Había una lectura muy interesante que decía en que las crónicas son más o menos parecidas, pero no son iguales. Entonces, eso también podía responder a 200, a las ciertas intenciones que tienen los autores, ¿no? Porque enseña, por ejemplo, hablar de los méritos y servicios, pero nos queda la duda y los religiosos, como Saúl, como Torquemada, como Mendieta, o sea, ellos se ganaban por escribir la crónica que ellos escribieron, ¿no? Y por ejemplo, yo les quería preguntar, ¿por qué el género de la crónica se volvió, digamos, tan popular? El que, digamos, entre la gente letrada. Ok, a ver, es larga la respuesta, otra vez es larga la respuesta. A ver, lo primero que te diría, Francisco, es, porque, o sea, nombraste franciscanos, a todos los que nombraste son franciscanos, pero no los ordenaste en orden cronológico, ahí me sale lo maestra de intensidad, ¿no? O sea, no, porque no es lo mismo Torquemada del siglo XVII, ¿no? Que Torquemada que hace la fabulosa obra que es Monarquía Indiana, que es la historia, una síntesis
de las crónicas de sus compañeros de órdenes que pensar en la crónica o pensar en los textos de Motolinia o Mendieta. O sea, son diferentes oleadas de franciscanos que llegan a este territorio. Creo que próximamente, voy a hacer de paso a publicidad, van a tener a uno de los grandes especialistas, no de México, del mundo de los franciscanos. Estoy hablando del doctor Rubial, que va a estar con ustedes. Entonces, no voy a hablar de franciscanos porque tienen el mejor especialista del mundo mundial, como dicen ustedes, que me encanta esa frase, que les va a poder hablar en torno a esta orden tan especial. O sea, pero a ver, una de las patas, podríamos decir, de la conquista, tiene que ver la evangelización. Y cómo también la evangelización va a estar en este territorio y que van a dejar registrado en las crónicas franciscanas, en este caso. Pero no es lo mismo pensar y abordar textos de Motolinia o Mendieta o Sahagún que lo de Torquemada, ¿no? Son cuestiones como muy diferentes para pensar. Que sí está involucrado, en el caso de Sahagún y Torquemada, la conquista, sí está involucrado la conquista. En el caso de Mendieta y Motolinia, lo que están registrando, y lo digo con mucho respeto y con muchas comillas, ¿sí? Y incluyo también a Sahagún, podríamos decir que son obras más de carácter etnográfico. A ver, me explico, para que nadie se me infarte. Digo, porque la etnografía es una disciplina o ciencia, digamos, también no quiero entrar en esa disputa del siglo XIX, ¿no? Pero lo que ellos están buscando es cómo evangelizar, están haciendo registro de cómo evangelizar estos pueblos. Y podríamos pensarlo como un tipo manual, ¿no? Porque son historias, el formato es de historia, pero terminan siendo crónicas, los podríamos pensar, que están narrando las experiencias, ¿para qué? Para sus compañeros de órdenes, para que puedan saber con qué se pueden enfrentar. Esto sería como un primer breve recorrido. Y en torno al formato de crónica, el formato de crónica no es un formato propiamente de nuestro territorio, es un formato que viene de Europa y de larga data. Estoy hablando de la Edad Media. En la Edad Media, en las cortes se llevaba y había un cronista real, ¿no? Digamos, y en el siglo XVI, siglo XVII hay un cronista real que lleva los hechos, ¿sí? Registra los hechos. Ese formato rápidamente va a estar, digamos, en nuestras tierras, estoy hablando en América toda, porque es el formato, vuelvo a decir, que se necesita ¿para qué? Para estar mejor situado cuando uno regrese a España ante la corona y no requerir o solicitar los beneficios. Recordemos que las conquistas en nuestros territorios son empresas, tienen la lógica, es una empresa, no como tal. Entonces, hay un fruto que alcanzar y es a través de una cultura como es la del papel, que nosotros aparte somos herederos, esta cuestión documental. Tengo un abogado acá que no me deja mentir, o no, a las pruebas me remito, ¿no? Necesita, ¿sí o no? Somos de una cultura, ¿no?, de papel, de la evidencia del papel. O sea, y esto es importante, ¿no? O sea, para recordar por qué el formato de la crónica y cómo después se va a incorporar en este territorio que va a ser precisamente Hernán Cortés o Fernando, quien va a proponer como la Nueva España, este territorio. Pero algo que nunca se va a dejar de usar. Pensemos ni nada más ni nada menos en el siglo XX, yo sé que ustedes son gente muy joven, pero muy leída y muy culta, sobre todo como en la década de 1960 en todo nuestro continente, el boom de la literatura latinoamericana, aparece la crónica, ¿no? O sea, la crónica como un fenómeno literario importante, y hasta el día de hoy, en la Ciudad de México, perdónenme mi ignorancia, no sé en el resto de la República, pido disculpas, pero tenemos la cronista de la Ciudad de México y los cronistas de las diferentes alcaldías, y tienen un rol muy importante el cronista, y esto me parece que es muy interesante para pensar, ¿no?, que todavía se siga manteniendo esta figura.
¿Sí Saludos contesté? a los comunistas. ¿Sí contesté? Sí. Creo que sí. Digamos, lo que es interesante para volver de nuevo al punto, ¿no? De los mitos. ¿Por qué el mito siempre nos atrae tanto? ¿Por qué no discutimos el mito? ¿No? O sea, ¿por qué no nadie cuestiona las cuestiones del mito? ¿No? O sea, ¿por qué son como aceptadas? Digo, me parece que esto es sumamente interesante. Tenemos muchísimos teóricos que han reflexionado sobre el mito, ¿no? Sobre el fenómeno del mito. Desde Elíade a los nuevos teóricos. No estoy diciendo que porque ya pasaron unas décadas en torno a sus propuestas del mito, allá en la Universidad de Chicago, no es válido, pero tenemos sobre todo mucha gente actual que está pensando, y sobre todo por las sociedades, ¿no? A partir de estudios puntuales, estoy pensando en los casos amazónicos, sudamericanos, Patagonia, bueno, no hablar del doctor Alfredo López Austin en torno al mito, sería por mí no solamente un acto imprudente, sino una desfachatez. El doctor Alfredo López Austin ha marcado un antes y un después para los estudios mesoamericanos, que todos, aunque él no lo sepa el doctor, todos somos hijos putativos de él, ¿no? O sea, porque es el que ha llevado al mito mesoamericano y sobre todo con sus exquisitos trabajos desde la década de los 70, ¿no? Hasta el día de hoy, lo que publica siempre nos genera no pensar y darnos cuenta cuánto nos falta trabajar. Y él es uno de los que ha trabajado y ha pensado el tema de los mitos, o también a mí me gusta pensar en narrativas míticas. Veo la cara de Daniel que se me va a infartar. Digo, creo que en las narrativas míticas, la categoría de pensar en narrativas míticas es interesante, y ahí me explico. Porque si pensamos en narrativas míticas, no estaríamos cuestionando si es verdad o no. Y si vemos la narración de la migración o peregrinación mexica, ¿sí? ¿Cómo aparecería a fines del siglo XIX, principio del XX, cómo se cuestionaba, cómo podía ser que habían salido este grupo de Atlanchi, como Stock, Teoculhuacán, a partir de la voz de su deidad, estoy hablando de Huitzilopochtli, pero después vuelve a nacer, o mejor nace Huitzilopochtli en los hechos narrados en Coatepec, cuando da luz Coatlicue. Entonces acá como que para los investigadores de fines del siglo XIX y principios del siglo XX de tradición positivista, como que no ponían al mito como la leyenda con una categoría menor, es decir, no, o mejor dicho, eran asociados a los pueblos sin historia. Esto no lo sostenemos, por supuesto, al día de hoy se han demostrado desde mediados del siglo XX que esta idea, ¿no?, de los pueblos sin historias que tenían mito, que tenían leyendas, era una postura, por un lado, que descalificaban nuestras propias sociedades y a nuestros pueblos antiguos, una descalificación que respondía a un modelo que es civilización versus barbarie, que ya no es válido y que nunca fue válido. Esto tiene que ver con una postura mía ideológica, no considero así. Y después la propia noción de historia que tenían en ese momento estos investigadores. Hoy la historia no pensamos en esos términos, ¿no? La historia, los pueblos todos tenemos historia y tenemos diferentes formas de registrar la historia. Y creo que el ejemplo más interesante que tenemos es no solamente los trabajos que existen para África, sino también para la Amazonía y también el propio México, de estas tradiciones orales. La oralidad es otra forma de registrar la historia, es otra forma de narrar la historia. No es ni más ni menos importante que el registro de la historia de manera escrita. Digo todo esto porque, o sea, acá lo que yo siempre postulo es que estas narraciones míticas, lo que pueden parecer como contradicciones o como que dónde están los lugares que están haciendo referencia, realmente responden a la pregunta de ¿para qué son funcionales? ¿Para qué están funcionando? Están funcionando para la sociedad de ese momento que necesitan un tipo de respuesta, y como el mito, como bien lo diría el doctor Alfredo López Austin,
muere en el momento en que no funciona más, es decir, que no es convalidado por la propia sociedad. Y digo esto, perdón que me vaya a cuestiones mesoamericanas del postclásico tardío, porque acá lo que ustedes me llamaron para hablar de los mitos de la conquista, sin lugar a dudas lo que tenemos es mitos que son construidos y que hasta el siglo XXI se siguen repitiendo, curiosamente. ¿No? Se siguen repitiendo y repitiendo y repitiendo. Es decir, que sigue funcionando en cierto sentido para la sociedad mexicana del siglo XXI. Y la pregunta es, ¿por qué siguen funcionando? ¿No? ¿Por qué no sigue funcionando? Y nos interesa tanto, vuelvo a esta cuestión que me provocó Daniel, si Alvarado saltó o no saltó. ¿Hizo su salto con el caballo o no? O sea, ¿por qué nos interesa como desentrañar eso? ¿Por qué nos interesa como, nos interesa y nos seduce? Creo que hay detrás de todo esto un grado de seducción importante, ¿no? Que nos atrae profundamente. Pero ¿por qué con los 500 años no podemos hacer algo más? Digo. Efectivamente, doctora. Precisamente hace unos días platicaba con Panchito sobre la forma en la que todavía estando a a medio milenio de distancia estos hechos prácticamente, cómo como sociedad nos sigue afectando hondamente, cómo sigue dejando huella en nosotros la situación de la conquista. Y yo le ponía como ejemplo a Panchito cómo nuestro presidente el año pasado solicitó una disculpa oficial del gobierno de España. Entonces, eso nos habla de cómo estos sucesos aún no han sido superados. Y dentro de estos mismos sucesos, pues se encarna de manera muy radical la figura de los mitos, ¿no? Por ejemplo, Uh-huh. el registro de las profecías que podría llegar a tener Moctezuma algunos años antes, ¿no? O las incertidumbres que nos sigue causando la figura de Malitzin, de Marina, de dónde nació, Uh-huh. cuál es de dónde nació el nombre de Malinche, y cómo seguimos utilizando su nombre de manera despectiva. Yo creo que hay una gran carga emocional hacia esos sucesos. Sí, sí, Daniel. O sea, a ver, es que volvemos de nuevo un poco a lo que les proponía al inicio, ¿no? La necesidad de siempre el Estado-Nación, de recrear y pasar a la posteridad usos y hechos. O sea, acá creo que esto es importante, ¿no? O sea, tener claro cómo es que se establece, cómo juega la memoria, ¿no? La memoria, una memoria que vuelvo a decir, juega un rol importante, es una herramienta de elaboración de la historia oficial. Me parece que esto es por un lado. Y ahora que hablabas de en torno a la figura de Malitzin, para la gente que esté interesada, recomendar seguir y contactarse con la doctora Berenice Alcántara. Yo creo que también es una de las mejores especialistas, asesorado diferentes documentales en torno a esta figura, una figura femenina polémica, y una figura, estoy hablando de Malitzin, no de la doctora Alcántara, ¿no? Por favor, que quede claro, no, no digo de la doctora Alcántara, sino de la figura de Malitzin, ¿no? O sea, Malitzin, Doña Marina, Malinche. Yo Malinche es la nominación que menos me siento cómoda. O sea, me siento más cómoda como Doña Marina, como aparece en alguna documentación, o con su nombre en náhuatl posiblemente, y el reverencial, ¿no? El de Malitzin. A mí me parece que siempre me gustó, yo a ella no la he trabajado particularmente, he trabajado otras mujeres nahuas,
o sea, pero del posclásico tardío, que aparecen representadas en diferentes soportes, estoy hablando de diferentes códices, y cómo aparecen estas mujeres, que son mujeres de poder. Y digamos, eso sí me permite pensarla a Malintzin como una mujer de poder. Yo creo que los trabajos, bueno, el gran trabajo de Camila Towson y bueno, la propia Berenice Alcántara aquí en México ha planteado una nueva lectura, ¿no? Reivindicatoria en torno a la figura de esta mujer y el rol de esta mujer. No como traidora, no como con estas cargas y estos tintes, podríamos decir, eh, de carácter nacionalista. Creo que también la historia de la conquista tiene estos tintes nacionalistas. Y sí, yo creo que los tintes nacionalistas nos han hecho mucho mal, porque si bien permitían y respondían a un contexto político de un momento, que es la construcción de una identidad nacional, ya en pleno siglo XXI, los tintes nacionalistas lo que hacen es digamos, no poder ejercer un ejercicio de reflexión crítica, sino es o eres malinchista o no eres malinchista. O sea, vuelvo a decir, y esto no me parece que son los mejores elementos para pensar. Y la historia nacionalista y sobre todo el revisionismo histórico han generado esto, ¿no? La búsqueda de una identidad y a veces yo lo hago un poco, creo que el acento mío se nota, aunque hace muchos años que estoy aquí, pero siempre pregunto, ¿no? Como un poco a mi manera de generar polémica es, ¿qué es el ser mexicano? ¿Cuándo se conforma el ser mexicano? ¿Se conforma después de la conquista? ¿Se conforma en el siglo XIX? ¿Se conforma después de la revolución? ¿Qué es el ser mexicano? ¿Qué es lo que nos hace ser mexicanos? Y donde yo me involucro como este ser mexicana. ¿Qué es lo que nos hace ser mexicanos? ¿Qué nos hace ser diferente? ¿Qué nos une? Una bandera, la Virgen de Guadalupe, comer todo. O sea, ¿qué es lo que nos une? Me parece que es una reflexión mucho más profunda y es, digamos, que no es el momento, no, yo sé que no es el momento, digamos, pero tiene que ver también con mitos que se construyen sobre la mexicanidad, porque estamos hablando de los mitos que se construyen sobre la mexicanidad. Todo mexicano debe comer tortillas y comer chile y le gusta el tequila, o sea, ¿no? Y esta imagen que se construye, también, ¿de dónde se sostiene esa imagen? Es una imagen que se construye desde la afuera, muchas de ellas a partir de Hollywood, del propio cine, a partir de muchas imágenes que se construyen. ¿Por qué determinadas características físicas, ¿sí? O culinarias hacen ser parte de algo? No sé, no estoy muy convencida, porque no soy parte del nacionalismo, critico el nacionalismo, creo que el nacionalismo respondió a un contexto histórico, pero que nos ha hecho mucho mal, ¿no? Y es el nacionalismo, este discurso nacionalismo, el que trae, ¿no? Malamente, desde los lugares comunes, a este tipo de mitos, ¿no? Al mito de la conquista, el mito de Cortés, el de la Malinche, no, es esta idea. Y algo importante también, o sea, es pensar cómo juega, y por eso lo decía al inicio, cómo juega el siglo XIX. Siempre se ha pensado que fines del siglo XIX, sobre todo con las figuras de García Calvalceta, Ramírez, Paso Troncoso, Couto, entre otros, son básicos para pensar nuestra historia prehispánica o la historia antigua de México, como ellos lo denominaron. Sí, en parte, claro que sí, en parte. Ellos construyen una historia antigua de México porque están respondiendo a su contexto del siglo XIX y están justificando un proceso ya resuelto, que es la crítica al periodo novohispano, ¿no? Están realzando, digamos, la República Mexicana. Pero por el otro lado, digamos, puntualmente con la historia de la conquista, vuelvo a decir, creo que la figura de Prescott y la figura de Alaman son básicos y no son del fines del siglo XIX, son las obras de ellos, si bien son editadas, les decía, en 1843 y 1844, editadas, son escritas antes, es decir, ellos están acá generando
y son los que construyen, y lo podríamos plantear en términos de bestseller. Prescott sigue siendo leído como un bestseller. Es un enamorado de la conquista de México y del Perú. Y Lucas Alamán también. Y pensemos que también, como sucesor de ellos, va a estar nada más ni nada menos que Alfredo Chavero en el siglo XIX, siguiendo esta historia de la conquista, y pensemos en una obra que creo que muchos de ustedes se la han cruzado, que es México a través de los siglos, donde aparece acá la narrativa, ¿no?, de nuestro pasado, de una manera lineal, de una manera simplista, de una manera ordenada, ¿no? No desde una narrativa mítica, ¿no?, sino desde una, digamos, podríamos decir casi como cronológicamente ordenada a partir de los sucesos. Y esa es una forma de pensar la historia, de hacer historia, que hoy no lo hacemos. Hoy tratamos de explicar a partir de una multiplicidad de miradas, de disciplinas que nos auxilian, y tratar de explicar, que no quiere decir que alcanzamos la verdad ni tenemos los elementos para decir esto es lo que realmente sucedió. A mí no me interesa poder nunca responder eso, porque no lo sé, porque no sé lo que realmente sucedió, porque tampoco nunca se me cruzó pensar en qué es lo que realmente sucedió, sino por qué dicen que sucedió lo que sucedió. ¿Están ahí? Sí, están ahí, ¿no? Y precisamente, doctora, un ejercicio también que nos puede ayudar para reflexionar es qué acontecimientos estaban pasando cuando se estaban haciendo las únicas, ¿no? Y también qué intención, por ejemplo, tiene Clavigedo para poder hacer historia antigua en México, ¿no? Entonces también en ese sentido, ver ese contexto también nos podía permitir y armar un rompecabezas un tanto difícil. Sí, claro que es un rompecabezas bastante difícil, pero digamos, es un rompecabezas bastante difícil si lo pensamos de nuevo desde el punto de vista cronológico y ordenado de los hechos. Parece que si nos ordenan los hechos, nos ponen fechas y todo redondea bastante bonito, o sea, como que nos quedamos más tranquilos. Y cuando nos encontramos con otro tipo de narrativas, como es la que podemos tener, vuelvo a decir, en corpus como los anales de Tlatelolco, como la historia general de Sahagún, como documentos de otro tinte, con otras voces, con otra forma de narrar, provoca, ¿sí?, como provocó, vuelvo a decir, para investigadores del siglo X, fin del siglo XIX, principio del XX, esta idea de, bueno, estos son mitos, pero fíjense que esa connotación de mito es despectiva, ¿no? Mito como asociado a fantasioso, como algo que no es verificable. Y esta creo que no es la apuesta, ¿no? O sea, sino que el mito, o sea, como se lo pensaba a fines del siglo XIX y principio del XX, o como se lo puede seguir pensando en otros ámbitos, que es valedero, ¿no? Yo no soy quien para jugar que piensen o cómo se trabaja cada uno desde cada ámbito. O sea, yo no lo pienso desde esa perspectiva, ni desde la manera peyorativa, ni buscando la rigurosidad en torno a la verdad de lo sucedido, porque no estoy buscando ese tipo de historia. Y esto me parece como importante aclarar, como que en muchas veces aparece la connotación de mito y leyenda asociado a algo falso, a algo que no hay una prueba, que no es una evidencia, que no es parte de la historia, mientras que la historia aparece como esa historia que siempre creo que todos nos reímos a veces, que es historia con mayúscula, la H con mayúscula, ¿no? Quien hacemos historia, ¿no? Hay gente que hace historia con minúscula e historia con mayúscula. Yo tampoco comparto esa noción. Los historiadores lo que no hacemos historia, lo que hacemos es tratar de explicar fenómenos, hechos, ¿sí?, acontecimientos, a partir de diferentes herramientas.
Y esto del mito creo que ha sido aprovechado y es recurrente, insisto mucho en esto, ¿no? En el discurso nacionalista. En el discurso nacionalista. Es importante mantener como este esquema mítico, ¿no? Es un esquema mítico que hay que respetar. Y en el caso mesoamericano, para el posclásico tardío, a partir de los registros que tenemos novohispanos, tenemos muchísimas narrativas míticas que nos permiten entender, o por lo menos acercarnos a comprender cómo entendían estos grupos o cómo explicaban, por ejemplo, su quinto sol, ¿no? O sea, cómo explicaban el surgimiento del sol, cómo explicaban el surgimiento de diferentes elementos, ¿no? Desde el nombre de los volcanes, de los lagos, de los árboles. O sea, hay narraciones que permiten, y ahí está la funcionalidad que planteaba el doctor Alfredo López. Están funcionando de esa manera, pero es como que tenemos entonces como diferentes connotaciones. Y en el tema de la conquista, creo que hay elementos que no nos han ayudado en este esquema de mitos, de pensar. El otro día también, justamente ese martes 30, que tocó este año un martes 30 de junio, con la conmemoración de la Noche Triste, una de las discusiones era si había llorado Cortés en ese árbol o no, en ese famoso ahuehuete o no. O sea, y yo decía, ¿cuánto estamos retrocediendo, ¿no? Si nuestra discusión es si lloró o no en ese árbol, Cortés. ¿Dónde aparece registrado que lloró, en qué árbol, dónde? O también la discusión que ha aparecido en los últimos tiempos es en torno a la fecha de la fundación de México Tenochtitlan, ¿no? O sea, también con una serie de variantes que a mí me parece más interesante las diferentes fechas más que coincidir en qué fecha se fundó México Tenochtitlan, sino que las diferentes fechas que se está dando en torno a la fundación me parece que nos está diciendo algo sobre la intencionalidad de dejar registrado eso como tal. Muy bien. Bueno, tomé mi cámara porque casi se me está agotando la batería. Pero ya casi se nos termina el programa. Y bueno, no sé si quiera lanzar una conclusión, doctora, en torno a este tema. Bueno, yo ahora que sí es verdad, los está ya acabando casi la hora que estamos hablando, yo les quiero agradecer a los dos, o sea, el interés, o sea, me parece súper interesante que se generen este tipo de espacios, me parece fresco, me parece oportuno en este siglo XXI, en este 2020, que tengamos la posibilidad de pensar ante esta emergencia sanitaria que estamos pasando a nivel global, esta oportunidad de comunicarnos así, ¿no? Que estemos así, que nos conozcamos, que podamos platicar. Y me parece que son muy buenas líneas para pensar en torno al uso de la tecnología. Tanto hemos hablado de la tecnología que nos servía, que no nos servía, me parece que están haciendo ustedes un uso genial y aparte están generando algo que me gusta mucho, los admiro, les agradezco la invitación, me siento muy honrada poder contactarme con ustedes y bueno, por mi parte, gracias Daniel, gracias Panchito, Francisco y muchísimas gracias. No, doctora, gracias a usted y esperemos que no sea ni la primera ni la última vez que la tengamos con estos rumos. Ok. No me queda más que agradecer a la doctora por su participación y nos esperamos a la siguiente semana y hablaremos sobre evangelización y como ya la doctora ya nos dijo estar con nosotros el doctor Antonio Gubial García de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchísimas gracias, doctora, y a todos ustedes